Bueno, pues yo creo que ya iniciamos, Edi. Me presento, soy el doctor Juan Alvarado y estaré acompañándoles en esta asignatura llamada Comunicación en entornos virtuales de aprendizaje y el trabajo en equipo. Te comento un poquito de mí. Pues actualmente tengo 3 maestrías, una en educación abierta y a distancia, otro en entornos virtuales de aprendizaje, otra en diversidad cultural, un doctorado en educación, una especialidad en entornos virtuales. Siempre me ha gustado estudiar. Ahorita voy a hacer un segundo doctorado en tecnología educativa. He trabajado para la Secretaría de Educación Pública, para el Instituto Politécnico Nacional, eh, para Aula Fundación Telefónica y ahorita estoy trabajando para la UNESCO. Ujú. En marzo empiezo ya a darle clase a los secretarios de Defensa, de Marina, de Economía y otros 4 secretarios, ya clases particulares destinados para ellos. Y ahorita pues doy clases en VM, en UNIT, acá en la Universidad Metropolitana de Monterrey, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y bueno, en otras instituciones. Para mí es un gusto poderles acompañar en esta asignatura. Ajá. Entonces, pues bueno, te doy la más cordial bienvenida y ahorita vamos a hablar de los pormenores de la misma. Voy a quitar tantito mi pantalla para que fluya ahorita la presentación como tiene que ser, ¿vale? Em, Bueno, ya sabes que la materia es llamada comunicación y el primer módulo pues arranca precisamente con esta parte de la comunicación. Es muy importante tener presente las actividades o las agendas al menos del primer módulo de este curso. Entonces, iniciamos con el cuestionario integrador. El cuestionario integrador tiene un porcentaje del 8% y tiene esta fecha de apertura desde el 18 de enero. Tuvimos unas complicaciones, 2 días en plataforma, sin embargo va a estar habilitado hasta el 8 de febrero, ¿no? Y pues es muy importante leer cada uno de los enunciados que corresponde a este cuestionario para no tener ningún problema con la calificación. Tenemos en segundo lugar un entregable. Hay que leer las indicaciones de este entregable, tiene un valor del 10%, igualito va a estar habilitado hasta el 8 de febrero del 2021 y un foro de discusión que va a estar habilitado desde el 3 de febrero al 12 de febrero y tiene un valor de 7%. Es muy importante participar y tener argumentos lógicos, cuestionamientos críticos con base a la pregunta detonadora en este espacio de discusión. Ajá, entonces estas serían como las 3 actividades más importantes, más significativas, contempladas para este primer módulo. No sé si hasta acá tengas alguna pregunta, ¿no? Ok, bueno. Continúo con lo siguiente. Vamos a partir precisamente de este concepto que es la comunicación y cómo se da. Me gustaría de alguna forma poder escucharte, Eddie, y qué entiendes tú por este concepto de comunicación. Puedes habilitar el micrófono, Eddie, y puedes platicar. Hola maestro, buenas noches. No sé si me logró escuchar. Sí, sí se logra escuchar, así es. Bueno, le comentaba al principio que a lo mejor no podría, pero ya pude aquí resolver el problema del micrófono. Ujú.
Bueno, yo pienso que la comunicación pues es el centro de todo. Los seres humanos pues necesitamos de eso para compartir nuestros pensamientos y se necesitó de la comunicación para progresar y estar en el nivel en el que estamos ahora, en cualquiera de los aspectos, tanto personal como laboral y en las herramientas tecnológicas que tenemos hasta ahora, pues la base yo pienso que es la comunicación. Así es, la comunicación desde la invención de la escritura nos ha permitido comprender el mundo. La comunicación nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, a expresar nuestras ideas, ¿no? A sintonizarnos y a conectar con las demás personas, ¿no? Cuando charlamos con el taxista o cuando dialogamos con nuestros jefes o cuando de alguna forma platicamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia o cuando escribimos un mensaje de texto a través del WhatsApp. Esto nos permite de alguna forma tener este acercamiento con las demás personas, ¿no? Entonces, la comunicación pues es un proceso de diálogo que de alguna forma nos permite interactuar con los demás seres humanos. Es un proceso natural, es un proceso donde nos permite el intercambio de información. Ajá. Desde que nos entregan, por ejemplo, un menú en un restaurante, ya nosotros decidimos e intercambiamos información con el mesero, ¿no? Entonces, este es un proceso natural, la comunicación proceso natural, se da de forma espontánea, se puede dar de distintas maneras, pero más adelante lo vamos a ver, ¿no? De tal forma que la comunicación nos va a permitir utilizar signos, símbolos, palabras, a transmitir, recibir información, ¿no? Y esto, de alguna forma, nos va a ayudar a aprender de la sociedad que nos rodea, ¿no? Aprendemos de nuestra familia, aprendemos de nuestros vecinos, aprendemos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera. También nos permite convivir con las demás personas, la comunicación, ¿no? Esta interacción que tenemos nosotros con la otredad del sujeto nos va de alguna forma a permitir convivir, concebir nuestros pensamientos, ideas sobre temas generales, por ejemplo, como temas como los que están ahorita en boga, el COVID, la vacuna, entre otras cosas, y externar temas de importancia, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo presente. Ahora bien, desde los tiempos más primitivos hasta la actualidad, la comunicación siempre ha estado presente. Y es fundamental tomar en cuenta los siguientes puntos: el contexto, la interacción, el canal de comunicación y la retroalimentación, ¿sí? Entonces, el contexto es muy importante porque no es lo mismo comentar, platicar en una escuela o en un hospital o en el restaurante, ¿no? El contexto influye mucho. La interacción, pues, tiene que ver con esta parte muy simbólica de la interrelación que tiene el sujeto con el medio ambiente. Y el medio ambiente pues tiene también que ver con el sujeto o con los sujetos con los que interactúa. El canal de comunicación tiene que ver con este medio con el que hace o con el que transmite y recibe la información, ¿no? Puede ser el teléfono, puede ser un mensaje oral, escrito, etcétera. Y la retroalimentación que se conjuga en estar de acuerdo o diferir con base a ciertos temas, ¿no? O haber entendido de alguna forma el contenido de esta parte. Entonces, dicho esto, pues desglosamos los distintos tipos de comunicación. Aquí se ve muy chiquitito. A ver si lo puedo agrandar. Creo que permíteme. A ver si lo puedo. No me permite. Bueno, hay dos tipos de comunicación que en este sentido
En los tipos de comunicación se da la oral y se da la escrita, ¿sí? La oral es directa, se perciben emociones, los gestos, se argumenta y cada persona tiene su propio estilo, y en la escrita pues la persona va a tener que organizar sus pensamientos, aprender a redactar y elaborar la información. Entonces, en estos dos tipos de comunicación, pues obviamente el individuo, pues la materia prima es su idioma, y con su idioma nativo es que va a poder transmitir una comunicación oral y escrita. En un idioma ajeno, pues difícilmente va a poder adquirir las habilidades comunicativas tanto de forma oral como de forma escrita, ¿sí? Ujú. A ver si lo puedo agrandar, porque no me da la... ¿Tú estás dando clase ahorita, Eddie? ¿Das clases o a qué te dedicas? Cuéntame. Sí, maestro. Bueno, trabajo igualmente en la Universidad Metropolitana. Estoy en la parte administrativa y soy docente de materias de educación emocional en bachillerato. Ay, qué padre, súper. Qué padre que puedas combinar la parte administrativa con la docencia. Este híbrido es muy, muy importante, muy significativo, porque pues estás en este binomio perfecto, ¿no? Poder Ujú, así es. tomar decisiones y estar al frente de un grupo, que sin duda esta materia te va a ayudar a, a ver ciertas estrategias que pudieses tú pues aplicar en tus grupos, ¿no? Perfecto. Entonces, no le hallo acá cómo agrandar la presentación. No sé si es porque cargué la... Maestro, disculpe que lo interrumpe. Bueno, yo en mi celular puedo hacer zoom a la Ah, diapositiva, igual y yo súper, puedo muy bien. leer bien las partes pequeñas. Súper, qué bueno, me alegra mucho. Gracias, Edi. Entonces, pues acá tenemos los elementos de la comunicación, lo que ves, este organizador gráfico que ves en pantalla. Sabemos que es un proceso continuo, que es un proceso dinámico, en donde pues lo primordial en la información pues tiene que ver la parte hablada y la parte escrita, ¿no? Y en este proceso de comunicación pues actúan los siguientes elementos. El emisor, que es el sujeto que define y comparte el mensaje. A lo mejor estos conceptos suenan muy trillados, ya tenemos como una base desde primaria, desde el nivel básico, ya hemos escuchado de estos agentes, ¿no? El receptor, pues, es quien recibe la información, quien la descodifica. El mensaje, pues obviamente es la información que se transmite. El código, pues tiene que o hace referencia al conjunto de signos que utiliza el emisor para codificar el mensaje. El canal tiene que ver con el medio con que se transmite el mensaje. Y el contexto, pues tiene que ver con el entorno que rodea tanto al emisor como al receptor. Tiene que ver con el espacio donde de alguna forma se desencadena la comunicación. Eh, en este sentido, pues también es muy importante tomar en cuenta, como estamos hablando de comunicación, también el lenguaje. El lenguaje es una parte significativa en nuestra vida cotidiana. En este sentido, pues aparecen en pantalla tres cuestiones importantísimas, el de los que hay que hablar. De la parte sintáctica, que tiene que ver con aquella parte de la gramática que se encarga de estudiar los vocablos y las oraciones, ¿no? Entonces, este, no decimos noche, duermo, ahora, ¿no? Entonces, la parte sintáctica es la que nos va a dar de alguna forma esta capacidad de ordenar las oraciones, de hilar nuestros pensamientos, entre otras. Eso tiene que ver
precisamente con esto, con el ordenamiento de nuestras oraciones. La semántica, pues tiene que ver con el significado, ¿no? No es lo mismo pérdida a perdida. Entonces, tanto lo que expresamos como lo que escribimos tiene un significado para la otra persona, ¿no? Y inclusive si es la forma oral, pues en la entonación que decimos ciertas palabras, pues ya cambia y rompe con el significado. Y la parte pragmática, pues tiene que ver con esta parte del mensaje en uso que influye mucho el contexto. Por eso es pragmática, porque es llena praxis en nuestro lenguaje, cómo nosotros nos apropiamos y en este sentido, pues estas reglas forman muy importante en la adoptación de nuestras frases, de nuestras oraciones, ¿sí? Em, pues bueno, obviamente la semántica pues va emparentada al significado, la pragmática pues tiene que ver con esta parte de la estructura del lenguaje y de la sintaxis pues se fundamenta en los cimientos de nuestras oraciones, de tal manera que hay que tomar en cuenta estas tres cositas, ¿no? Entonces, vamos en este sentido hablar ahora del siguiente punto que tiene que ver con los axiomas de la comunicación. Todo esto aparece en el módulo 1 porque partimos de la comunicación, de nuestra materia básica, de nuestra materia elemental, de qué es la comunicación. Entonces, estos axiomas, pues se supone que son como una especie de virtudes en donde pues de alguna forma lo que tú estás viendo en pantalla, si lo puedes agrandar tantito, pues de alguna forma son como em, verdades, digámoslo así, y en este término pues ya tenemos en el organizador gráfico 5 cuestiones que hay que atender. Es imposible no comunicar, aún en silencio se comunica. Esto es una verdad infalible. Siempre estamos comunicándonos con gestos, con expresiones, a través de la parte hablada, escrita, entre otras cosas, y en silencio, el silencio también significa muchísimo. En cuanto a contenido, pues el qué y la relación cómo siempre van de alguna forma guardando una estrecha relación. Generar secuencia en los hechos, causas, efectos, quien percibe los mensajes, pues esto también, el axioma de alguna forma, pues va dando la pauta para generar la secuencia que así se entiende. La comunicación digital, con palabras, eh, puede ser también esta parte analógica de gestos, posturas, expresión facial, ¿no? Y ahorita ya también ya con los dispositivos móviles, tabletas y todo, pues ya también nosotros tenemos más intuición y también podemos leer en ciertas cuestiones, igualdad versus desigualdad. Entonces, estos axiomas, pues son enunciados que son tan evidentes que no se requieren de demostración. Entonces, igualito, este, pues es imposible no comunicar, siempre el contenido tiene que ir el qué, el cómo, siempre tiene que haber causa y efecto, siempre vamos a estar leyendo palabras o gestos o posturas y siempre vamos a tener conversaciones con cierto tipo de igualdad o también de desigualdad. Ajá. Em, Cabe destacar que pues en este sentido, la comunicación pues aparecen ciertos modelos que hay que tomar también en cuenta para ello. Y el primer modelo pues tiene que ver con un modelo técnico. El modelo técnico pues habla sobre todo sobre la comunicación por medio del emisor y receptor como la fuente. Entonces, este modelo técnico, eh, de alguna forma, es un esquema
que se trazan algunos actores como Shannon y Warren, en donde pues plasman algunas ideas que son importantísimas, como estas, ¿no? Que la comunicación por medio del emisor y receptor como la A fuente. Esto se traduce en que en este modelo técnico pues siempre tiene que haber un canal y obviamente un emisor y un receptor. El siguiente punto es que estos autores, Shannon y Warren, hablan de que pueden afectarse por fenómenos parasitarios llamados ruidos o interferencias. No hay comunicación si hay un ruido, hay escándalo, hay a lo mejor una fiesta que pueda interrumpir la conversación que tenga yo en mi casa, etcétera. Este es un modelo técnico. Y en 1949 presentaron la comunicación como la transferencia de un mensaje por medio de señal. Entonces ya ahorita, pues ya a través ahora sí que de antenas, de señal digital, todo eso, pues acarrea mucha tecnología. Y esta parte de la tecnología, pues es muy importante hoy en día con estos modelos. Estamos en la era de la Internet, la era digital, en donde pues, prácticamente todos los dispositivos móviles tienen aplicaciones en las que podemos nosotros transmitir un mensaje a un receptor, e igualmente el receptor nos puede transmitir un mensaje por estos medios, de alguna forma digitales, ¿sí? El siguiente modelo tiene que ver con el modelo lingüístico. Y en este modelo lingüístico, pues es muy funcional porque pues tiene que ver con todas las actividades humanas, ¿sí? El lenguaje incluye la expresión del sujeto, las intenciones de la comunicación, entre otras cosas. Entonces, por ende, aparece en pantalla pues que muchas veces en esta parte lingüística pues hay una función poética, hay una función cognitiva, hay una función metalingüística. Metalingüística tiene que ver con cuando nosotros sabemos nuestras propias limitaciones o dominios sobre ciertos temas o ciertas palabras y todo. También aparece la función emotiva, que también es muy importante porque dentro de la comunicación nosotros, pues de alguna forma transmitimos y podemos influenciar en ciertas personas, ¿no? En ciertos receptores. Inclusive esta función emotiva va muy encajada con esta parte cognitiva porque pues también a través de la comunicación se puede dirigir la conducta del oyente, ¿no? Y finalmente tenemos la parte fática, que también es muy trascendente en la parte de la comunicación, porque de alguna forma, eh, tenemos cierto contacto con el emisor, ¿no? El emisor sí tiene cierto contacto con el receptor y el receptor obviamente con el emisor, ¿no? Entonces constituyen esta parte de la comunicación, ¿no? De cómo se inicia, de cómo se mantiene y de cómo se finaliza una conversación. Continuando, pues tenemos el otro modelo que tiene que ver con el modelo psicopedagógico. Entonces aquí ya vienen estas estructuras también en donde pues ya la mente y las conductas van asociadas, ¿no? A esta parte sociopedagógica y tenemos la comunicación social en donde pues las comunidades humanas siempre intercambian ideas y experiencias. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, no vivimos en una montaña, no somos ermitaños y también la comunicación se da face to face, es decir, interpersonal o intragrupal cuando tenemos una reunión o intragrupal cuando estamos entre dos
o más grupos. Entonces, la psicología de alguna forma explora esta parte de la percepción, atención, motivación, emoción, función cerebral, pensamiento, inteligencia, personalidad. Todo eso acarrea esta parte de la comunicación social. Ujú. No sé si hasta acá tengas alguna duda, Edith. No, maestro, todo está correcto, gracias. Muy bien. Entonces, en este sentido, continuamos ya con el siguiente modelo, que es el modelo sistémico. Me gustaría escuchar si entiendes tú el concepto de sistema o qué entiendes tú por sistema. Pues es todo un conjunto, maestro. Y bueno, yo lo relaciono a lo que estudié, pues que es psicología y vemos una parte de cómo tiene que ver alrededor del sujeto. Entonces, en este caso, yo supongo que es todo lo que lleva la comunicación, que interfiere en esa comunicación, qué personas son las que tienen relación en la comunicación, cómo es que se lleva, cuál es el objetivo y el fin de esa comunicación. Ajá, muy bien, Eddie. Entonces, esto se traduce en que la comunicación se ve como un sistema en el que todas las acciones humanas tienen el valor de la participación en la comunicación, ¿no? Entonces, en detalle, en lo que, lo que se puede apreciar acá en el organizador gráfico es que las personas interactúan en la relación comunicativa, ¿sí? Las personas como objeto de la relación comunicativa, los propios fines que cada quien persigue, la manera en la que cada persona interpreta lo que el otro valora. Entonces, en este sistema, pues cada uno de nosotros tenemos como nuestro propio concepto, definición y nuestras propias acciones, nuestras propias conductas dentro del sistema, ¿no? Si yo estoy interesado en hablar sobre determinado tema, pues yo de alguna forma intervengo en estos grupos, en esta comunicación, o si yo estoy interesado en cierta plática que está haciendo, está influyendo cierta persona en un grupo, pues igualito, ¿no? Entonces es un sistema porque podemos estar en la clase es un sistema de comunicación, ¿no? El profesor lleva la batuta, los alumnos escuchan, los alumnos participan, el profesor también escucha. Eso es un sistema de comunicación en nuestras propias casas, pues también está el propio sistema, nuestra familia y cada uno de nosotros damos aportes a un determinado tema, entre otras cosas. Entonces la comunicación se ve como esto, como un sistema. Ahora bien, si estamos hablando de comunicación, de sistema y todo eso, pues hay que aterrizarlo también a la parte de comunicación educativa. Y ya acá, pues aquí ya cambia un poquito el concepto de comunicación porque ya está implicando la parte pedagógica, la parte curricular, ¿no? En este intercambio de información que se da entre dos más personas, pues obviamente la comunicación educativa pues tiene que ver o se orienta en la parte de la transmisión del conocimiento, la transmisión de la información, la producción. Muchas veces nosotros como docentes transmitimos información a través de nuestros recursos didácticos. El alumno la procesa, el alumno la que adquiere esta información, el alumno tiene dudas, tiene inquietudes. Entonces, en este proceso de comunicación muchas veces, pues el alumno, el estudiante, pues aquí ya interviene, ¿no? A lo mejor en el aula de clases o en el aula virtual, pues tiene que tener esta parte de disciplina para poder escuchar, para poder intervenir. No todos pueden hablar al mismo tiempo, pero sí todos pueden intervenir en algún tema. Tiene que tener capacidad de síntesis en el tema, creatividad, respeto y ética por el otro, ¿no? Y de igual forma el docente. Entonces, esto lo que denota es eh, pues el proceso de la comunicación educativa
que pues obviamente se orienta pues o arrastra esta parte del emisor, el receptor, ¿no? Que en este caso pues puede ser el maestro, puede ser el estudiante, ¿no? Y el profesor pues tiene que apropiarse de ciertas cuestiones para de alguna forma pues tener y ver los elementos de funcionalidad que debe tener la comunicación. Y en este sentido, la comunicación educativa se, se basa en la relación que tienen los maestros y estudiantes, en la vinculación, en la preparación siempre, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se emerge a un concepto, a un mundo conceptual, porque pues obviamente estamos transmitiendo información, partimos de un programa curricular, de un programa de una asignatura. Esta asignatura, pues a veces si es semestral, pues dura 16, 17 semanas, si es cuatrimestral, 12 semanas, si es trimestral, pues ya y obviamente, pues en la transmisión de estos contenidos, pues obviamente va a estar presente la comunicación educativa y la interacción también social. Ahorita estamos en una modalidad virtual en donde pues, se maneja un foro. Un foro es una herramienta de comunicación asincrónica donde tú vas a plasmar ideas y tú y tus compañeros van a plasmar ideas con respecto a ciertas preguntas detonadoras y ya, pues ya la parte escrita se fomenta. Ahorita en estas intervenciones que vamos a tener en estos webinars o en estas videoconferencias, en estas sesiones, pues también tú recibes información, pero yo también obtengo información por parte tuya. Entonces ahí ya empezamos este proceso de comunicación de manera asertiva. Ser asertivo significa saber cuándo, saber qué, con quién, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que tener presente en esta parte. De tal manera que vienen ahí funciones de la comunicación, la motivación. Entonces, aquí ya empezamos nosotros a hablar de la parte de docencia. El docente es un guía, es un orientador, es un motivador, es un facilitador que estimula, que exhorta, que invita a los estudiantes a prestar atención y también tener disponibilidad para aprender. ¿Has escuchado de David Ausubel, Edith? No, maestro, no había escuchado. Él es un autor que habla sobre aprendizaje significativo y maneja una consigna, o dos consignas, mejor dicho. Para que una persona aprenda, el material tiene que ser potencialmente significativo, es decir, nosotros con los recursos que generamos dentro del aula virtual o en el aula presencial, a lo mejor presentamos un PowerPoint o a lo mejor una infografía, todo lo que hagamos que se convierta en recurso educativo, pues este autor lo pone presente, ¿no? Que tiene que ser muy bueno. Y por otro lado, si no hay disposición del alumno para aprender, ni que porque nos paremos de pestaña van a aprender. Entonces, la motivación juega un papel importante. El segundo punto tiene que ver con la persuasión, que tiene que ver con influir, con modificar ciertas conductas y actitudes de los estudiantes con base a las competencias u objetivos de aprendizaje que marca el programa de estudio. Entonces, es muy importante que dentro de nuestra comunicación como docentes, pues tengamos esta influencia positiva sobre el conjunto de alumnos o ya de forma particular a un estudiante en específico. La estructura, pues es de alguna forma muy importante porque pues tiene que guardar el mensaje, una coherencia y sentido que de tal manera el estudiante pueda darle un significado dentro de su estructura cognitiva, la adaptación, pues sabemos que estamos ante una generación o generaciones. Yo he dado clases y he tenido alumnos muy jóvenes y alumnos muy longevos, entonces trato de adaptar esta información, este contenido a estas dos generaciones, digámoslo, de tal manera que puedan adaptar y que puedan comprender el mensaje indistintamente de la edad, ¿no? Hoy en día hablamos de inmigrantes digitales
pero también de nativos digitales, donde muchas veces rebasa nuestro poder de competencias digitales, lo más jóvenes, las generaciones más jóvenes, y que pues tenemos que generar nosotros información contextualizada para cada uno de ellos. Generalización, pues tiene que, esto induce a nuevas interconexiones, a relaciones que permitan la aplicación adquirida a circunstancias equivalentes, ¿no? Podemos dar hoy en este contexto a estudiantes de Chiapas, o a estudiantes de Monterrey, o a estudiantes de Ciudad de México, y tiene que de alguna forma la información, la comunicación educativa, generar esta parte de la generalización y la inteligibilidad que tiene que ver con se recibe en función del recipiente, ¿no? Y este adagio es muy importante porque el ritmo de la comunicación de los contenidos debe estar adecuado a quien los recibe, tanto en volumen como en nivel y como en frecuencia. A eso se refiere inteligibilidad. Entonces, esto, digamos, son como las cuestiones o las partes más importantes de la comunicación educativa. No obstante, tenemos que también checar esta parte de las funciones de la comunicación educativa. Entre esos tenemos la informativa, pues obviamente al ser educativo, pues tiene que haber un intercambio de información entre los interlocutores. La otra función tiene que ver con la parte regulativa, que de alguna forma se da con la importancia que tiene la interacción que tiene la interacción de los individuos. Aquí ya los alumnos van a aprender entre pares y también con la ayuda del docente, ¿no? No sé si has escuchado la zona de desarrollo próximo que postula Vygotsky del aprendizaje sociocultural. Sí, maestro, de hecho fue un tema visto el tetramestre pasado aquí en la maestría. Ah, muy bien, entonces aquí ya vamos a aprender de la interacción del aprendizaje sociocultural y aprendemos los unos de los otros, obviamente a través de la comunicación. Hay ciertos temas de tendencia y aprendemos moda, aprendemos tecnología, aprendemos alimentación, aprendemos ciertos ejercicios a través de la comunicación. Y finalmente, la otra función de la parte de la comunicación educativa tiene que ver con la afectividad. Hay a veces aversión por ciertos comentarios de nuestros compañeros y tiene que ver o tiene que favorecerse en la parte educativa de la comunicación educativa la comprensión mutua, ¿no? Aceptando también, pues de alguna forma, esta parte de que pueden diferir con nuestros aportes o pueden coincidir también, pueden haber comentarios en pro de lo que nosotros también comentemos en relación a determinados temas. Ujú. Ya casi estamos terminando. Vienen acá las barreras de la comunicación. eh, pues tiene que ver con todo aquello que impide que la comunicación se lleve a cabo con la audiencia, en donde se puedan compartir experiencias, conocimientos y sentimientos, ¿no? Yo creo que hoy en día una barrera a la comunicación educativa en esta modalidad virtual pudiese ser la internet que estuviera fallando. ¿Qué otra cosa pudieses tú colocar como barrera en la comunicación educativa en esta modalidad? Pues podría ser falta del material tecnológico o ya sea la computadora o a lo mejor un micrófono en el que se pueda dar de manera efectiva la retroalimentación de la comunicación, ya sea maestro-alumno. Muy bien, ajá, o que queramos ver las expresiones de nuestros compañeros y no la podamos ver porque no funciona la cámara o el micrófono no sirve, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte también. Obviamente en la parte presencial, pues también hay muchas cosas. Aquí en la pantalla aparece, pues, en primer lugar la parte semántica, y semántica se refiere, pues, a todos los aspectos del significado, al sentido, a la interpretación
que le da cada uno de nuestros interlocutores al mensaje que nosotros damos, ¿no? Entonces, es muy importante esto que el darnos cuenta que el otro se está comprendiendo lo que nosotros estamos hablando, estamos comentando, ¿no? Muchas veces se tergiversa la información precisamente porque el significado que le da el otro no es el mismo al que nosotros estamos de alguna forma concibiendo. En cuanto a la parte, otra barrera pudiese ser la barrera fisiológica. Muchas veces pues estamos en situaciones de hambre o de querer ir al sanitario u otras situaciones que de alguna forma impiden recibir o dar la información a tiempo. Me acuerdo en licenciatura, ayer tarde, como diría mi abuelo, de una compañera que estaba en plena ponencia en un congreso y le dieron ganas de ir al sanitario y no pudo o se interrumpió como 10 minutos su participación en el congreso, ¿no? La parte psicológica también influye muchísimo como barrera de comunicación porque pues ya aquí actúa muchas... Bueno, tú eres psicóloga, ¿por qué crees tú que la parte psicológica influye en la comunicación? Pues a veces no sé, ambiente emocional o las emociones las que esté presentando, en este caso, pues el alumno o la persona con la que nos estemos comunicando, no va a recibir la información a lo mejor de la manera en la que nosotros estamos comunicándonos, no va a escuchar, no va a poner atención o va a escuchar algunas cosas o lo va a interpretar de la manera en la que él se siente. Entonces, por eso es un aspecto también importante. Ajá, que pudiese ser o que nos causan a nosotros también cierto estado de ansiedad o de incertidumbre o que nosotros la generemos también en nuestros compañeros o en el profesor. Yo recuerdo en la parte, y voy a tocar este punto, la parte de la barrera psicológica, en un examen de ingreso para la Universidad Pedagógica Nacional, donde yo hice una de mis maestrías. El profesor en su tono así muy déspota y todo, en este examen de admisión, como acto punitivo, así como que prácticamente un examen así como con látigo y no, y genera ansiedad. La comunicación a veces uno se estresa porque están generando en nosotros ciertas emociones, ciertos sentimientos, ciertas cosas que no son las más óptimas, ¿no? Y ahí se rompe un poquito esta parte de la comunicación. También está la parte física, que también es sumamente importante. Si sentimos eh, alguna descompensación en el cuerpo o alguna cuestión que de alguna forma limite nuestro desempeño, obviamente con nuestra presencia y con nuestra actividad física y con nuestros gestos y todo. La comunicación, la parte administrativa, pues también en la parte de educación juega un papel importante. Bueno, tú estás también en la parte administrativa, porque puede ser que a lo mejor en esta modalidad virtual no haya nada más una sola cuenta. Por ejemplo, me pasó a mí en una escuela que nada más se estaba manejando Zoom y había nada más una sola cuenta, y entonces pues habían 20 grupos y pues había que apartar con mucho tiempo de anticipación para poder dar las clases por Zoom, entre otras cosas, ¿no? La parte administrativa pues conlleva pues con todo lo inherente a la parte organizativa de nuestra comunicación. Entonces, tiene que ser planeada, la comunicación en el ámbito educativo tiene que ser planeada, tiene que ser un acto, pues con todas las de la ley, no que produzcan accidentes, ni obstáculos, ni interferencias en nuestro acto comunicativo, de tal forma que hay que tener presente esta parte de las barreras de la comunicación. En este sentido,
pues hemos terminado prácticamente el contenido de estos son los pormenores que vamos a ver en este primer módulo. Y reitero, pues hay que estar presente con las actividades. Yo ahorita me estoy adaptando a esta nueva plataforma. Eh, bueno, es la segunda vez que utilizo esta plataforma. En grupo Aliac utilicé esta plataforma, pero con otros elementos y ahorita nuevamente con la Universidad Metropolitana de Monterrey con estos elementos. Entonces, acá está el desglose de las actividades, el cuestionario integrador, pues no sé si ya lo presentaste, Di, está muy sencillo. De hecho, pensaba presentarlo hoy, pero por la carga de trabajo ya no tuve oportunidad, pero ya terminé todo el contenido. Ah, súper, está muy sencillo, la verdad, el cuestionario, muy sencillo. La parte de la tarea entregable, pues ya tiene que ver también con el cuestionario integrador con verdadero y falso de este primer módulo. La siguiente actividad tiene que ver con un ensayo entre semántica, sintáctica y pragmática en el lenguaje oral y escrito y a su vez con un entregable mapa mental y el foro de discusión que pues tiene preguntas detonadoras en cuál es la importancia de la comunicación. ¿Qué sucedería si repentinamente los seres humanos dejarían de comunicarse y por qué es tan importante que el receptor comprenda el mensaje? Entonces las actividades están muy digeribles, obviamente pues hay que ponerle todos los kilos, todo el empeño, cumpliendo pues con los criterios indicadores que maneja la Universidad Metropolitana de Monterrey. Me preocupa un poco, ya no sé si llegan los mensajes, ya he escrito varios mensajitos a través de las noticias, a través del correo electrónico, espero yo que con la grabación de esta sesión, pues, ojalá más compañeros se sumen a, a estos espacios, a estos webinars, para que puedan también participar y de tal manera que puedan pues tener este sentido de pertenencia y de una cuota de responsabilidad y de participación en la asignatura. Estoy muy contento. Yo pensé que, ay Dios mío, cuando vi que ingresaste y no pudiste entrar y otra vez volviste a entrar, me volvió el alma al cuerpo porque dije, seguro, a lo mejor tiene problemas con su celular o no sé si programé bien en Teams, que esta sí la manejo porque trabajo para la UNESCO y tengo grupos de distintos países, entonces sí estoy más empapado en esta parte. De tal manera, pues agradecerte. No sé si tengas alguna pregunta, Di, con respecto a la asignatura. No, maestro, me queda muy claro, igual su explicación es muy práctica, muy aterrizada a lo que estamos viviendo ahorita. Y pues como usted lo comentaba, pues ya hemos visto toda esta información desde educación básica, incluso pues también en asignaturas que lleven la licenciatura y pues solamente es para recordar y reforzar y saber cómo aplicar este conocimiento a la educación. Súper, Edi. Pues bueno, pues solamente me resta agradecerte tu presencia en este espacio. Espero, pues bueno, voy a compartir la grabación, primeramente Dios, en las noticias también y a través de correo electrónico para que los compañeros pues sepan de que se hizo la grabación y pues bueno, cualquier cosa estamos en contacto a través de la plataforma, ¿vale? Sí, maestro, claro, muchas gracias. Pues bendecida noche, Edith, te agradezco tu tiempo y estamos en contacto. Igualmente, maestro, gracias. Hasta luego.